Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 11 menos 10 en toda la República Argentina. Arrancamos musicalmente con Space Cowboy de Jamiroquai. 15.8 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Saludo ya al equipo. Euge, Mauro, L, ya nos vimos en el pase. Barbie, ¿cómo está todo? Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo los trató el fin de semana? Muy bien. La tormenta del viernes, fue ¿no? la tormenta del Tremenda. Sí. Tremenda. Mi casa casi se inunda el patio entero. Ya de por sí el agua fue por encima, 1 o 2 centímetros por encima del cordón. Sí. Yo vivo en una zona que se inunda mucho, en el conurbano de por sí. Tuvimos que salir a mover el auto porque estaba llegando al caño de escape. Y dije, me voy a dormir ahora, me despierto, lo tengo a 2 cuadras. Olvídate. El auto chocado. Sí, de un lado. pero Hubo pasa. caída de árboles también. En la esquina de mi casa se cayó un árbol. Claro, no, Sobre fue un muy auto. fuerte. Por suerte no era el mío. No, uno escucha ruidos sí. y dice, es el mío. Claro. Sí. El peor escenario. No quiero salir. Quizás lo peor. Sí. No es terrible. nada, seguro que al mío no le pasó nada, no. La primera reacción es el mío y sentís alivio cuando... Es el del otro. Es el de Qué otra feo. persona. Qué feo, eso no. Pero La en desgracia el ajena. caso de confirmar que es el tuyo, el impacto es menor, porque vos ya estás esperando lo que Sí. finalmente ocurre. Claro. Claro, sí. Eso es verdad. Es como un sesgo, ¿no? Dice, bueno, pienso que es el mío, con tal de que no sea y tener ese alivio. Bueno, tenemos muchos temas para hoy. Arranca la semana, va a ser mi primera semana completa en la Argentina después de 2 meses. Estoy disfrutando esta estabilidad de saber que voy a dormir todas las noches en la misma cama, Qué lindo. tener rutinas después de mucho tiempo, después de la Copa del Mundo y la semana pasada con el viaje a Chile y el último a Rosario para el lindo empate ayer entre Newell's y Boca. La Cardeus Colchones y Somieres está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar un ahorro mundial de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001, la Cardeus, tradición de calidad. Mauro Embe, tenemos muchos temas internacionales. Uy, sí. Ceuta, para empezar, Donald Trump, hay una agenda internacional muy cargada, la posibilidad de otra charla de negociación con Irán. Sí. Primero la crisis migratoria en Ceuta, que ya estaría aparentemente controlada, pero fue un llamado de atención para lo que probablemente pase con más frecuencia en los próximos meses y años, diría. Porque no es la primera vez que sucede, un Marruecos que se ha desentendido completamente la situación, y España que sigue trabajando trabajando en estas circunstancias junto a Europa, un Estados Unidos con Israel que aparentemente iban a ser el mayor ataque de la Segunda Guerra Mundial sobre Irán y que finalmente no sucedió. Israel dijo, honestamente nos enteramos que no pasaba porque Trump lo comunicó en su red social, si no, lo hacíamos. Y por último, bueno, Milei, una vez más sumándose al tren contra Lula da Silva, ¿no? En la entrevista que hizo ayer con Luis Majul, así que sí, bastantes cosas internacionales para el fin de semana. Sí, muy movida la cosa. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que puede pasar en la discusión con relación a la ley de tierras y a esta votación en el Congreso, con la necesidad del gobierno de aceptar un tope de 25%. Hoy rige el 15%, pero no va a tener esa posibilidad de hacerlo irrestricto porque las provincias le mandaron el mensaje al presidente. No hay chance que nosotros podamos acompañar si no hay un límite. En este caso subiría 10 puntos, de 15 a 25%. Es un ladrón, es un corrupto, dijo Milei con relación a Lula ayer en la entrevista con Luis Majul. Euge Mucio. Bueno, tenemos dato de cuánta gente está comprando dólares ahora que volvimos a discutir el precio del dólar y al mismo también algunas señales que dicen que no solo el Banco Central intentó de alguna forma retirarse del mercado para sostener a un precio de 1.500 pesos el dólar mayorista, sino también el Tesoro. Es decir, que el Ministerio de Economía estaría ayudando ahí a que el dólar se quede. Habló de esto Luis Caputo sobre la compra de dólares el viernes en una entrevista y además también lo vamos a escuchar a Milei porque hoy a la mañana temprano con Feynman estuvo reforzando en realidad lo que dijo ayer también con Majul en La Nación Más en el domingo. Sobre la morosidad sobre todo, habló sobre aquellos deudores morosos, que es uno de los datos que más
fue aumentando y que más preocupa respecto de la microeconomía. Y es importante también que nuestra audiencia sepa la diferencia entre Banco Central y Tesoro. Sí. No es lo mismo y es muy importante la diferencia, así que lo vamos a explicar en un ratito. Él hizo un golazo Tim Payne. Pero pará, yo no era fanática de Tim Payne. Yo soy fanática de Bociña. Bueno, Bociña. Y Porque Bociña- vos no estuviste acá en la interna el día del partido de Argentina. Ella Cabo Verde. era fanática de Tim Payne después de Bocini. Claro, acá Fue- se armó cambió. lío porque yo cuando antes del partido de Con Cabo no se armó Verde. lío, con Cabo Verde, Ah, o sea, claro. ay, que me daba pena si le hacíamos muchos goles. Después, cuando terminó atajando todo, era una cuestión escribíamos de... por privado a él. Bueno, yo le no hicieron puedo 3 volver goles, a la pero radio. atajó unos cuantos. Bueno, Bociña finalmente Bociña. llegó a Chile, va a atajar en Colo-Colo durante 6 meses con opción a otros 12 y va a poder usar su apodo. Ah, finalmente En la sí. camiseta lo autorizaron. No será J. Díaz, no será Espectacular. Yosimar Se Díaz. llama así, Se llama mirá. Yosimar Díaz, Yosimar por un defensor brasileño, un lateral derecho, que fue un one hit wonder del Mundial 86. No se supo nada de Yosimar después, hizo 2 golazos de afuera del área, Ajá. tremendo. Y como la mamá era fanática del fútbol, quiso ponerle Jorge Valdano. Ah, me muero, qué México linda. 86. Le dijeron, no, señora, no. Entonces le pusieron Yosimar. Yosimar Díaz. Y después le quedó Bociña como apodo. Bueno, en Chile hay como una regla muy estricta de vos no podés usar el apodo para el dorsal de tu camiseta. Hubo una gestión y Bociña seguirá siendo Bociña en Colo-Colo. Llegó ayer, lo fueron a recibir unos cuantos hinchas del Cacique, que va primero, el Colo-Colo, el equipo más grande de Chile, el único equipo chileno campeón de América en el 1991. Y va a formar parte de Colo-Colo, que está líder y con chance de salir campeón. ¿Por qué 6 meses? Me hace acordar cuando vas a renovar el registro después de cierta edad que te lo dan por poquito Y bueno, tiempo. también- Primero para Bueno, aprovechar parecido, claro. el efecto Bociña del Mundial. ok. Y después vemos. Ok, está O sea, bien. tiene 40 años. claro, es un sí. tipo Tiene es un hombre 40 grande. años. Claro. Iba a irse a un equipo marroquí. En un momento coqueteó con la idea. Sí, leí eso. Pero al final Dije, no recaló. me falles. Bueno, pues Tim Payne. Tim Payne, el fenómeno de Instagram, viralización mediante, hizo un golazo jugando para Olimpia. Impensado. Que le ganó a Rubén Unión. Impensado. Impensado. Entró. Sí, ni él se dio y a cuenta. a los 10 minutos la clavó en el Una ángulo. cosa que- Así que. Muy lindo. Tim Payne es una Y recuperó caja de él, si no me sorpresas. equivoco. Salió Sí, él sí, jugando sí, abajo. un golazo, un golazo. sí. Claro, Dale. recordemos que defensor. Claro, Sí. juega de 4. De 4. Tim Payne y Bociña, protagonista del fútbol sudamericano. Tim Payne en Olimpia de Asunción y Bociña acaba de llegar a Colo-Colo. Bueno, Igual la historia de Bociña, que a los Nah. 40 años, con el Mundial en el medio, le haya cambiado la vida como le cambió, Sí. es espectacular. Y te demuestra esto de no te des por vencido, nunca sabes dónde está la próxima oportunidad. Pensé que No. lo viejo funciona. Era de otra. también. Bueno, también. También, sí. No. No sé por qué estás llamando viejo una persona de 40 No, años. puedo hacerlo, estoy más grande. Claro, exactamente. Somos más grandes nosotros. Escúchame, yo le llevo 16 años casi a Bociña. No hagamos números. Bueno, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda, Ele? La semana pasada habíamos hablado del sentido de coherencia y de esta habilidad que deberíamos desarrollar de entender y percibir el mundo como, habíamos dado como 3 palabras: comprensible, entiendo lo que me pasa; manejable, tengo las herramientas o sé la forma de conseguirlas para poder hacer eso que tengo que hacer; y significativo, que era el más importante, darle un sentido más grande, un propósito más grande a esa acción que tengo por delante. Hoy traje otra guía que también, muchas de estas guías tienen que ver con el deporte, porque por la mente de alto rendimiento. Claro. Ellos desarrollan habilidades que nosotros deberíamos copiar en nuestra vida diaria, porque realmente nos simplificarían o nos ayudarían mucho a afrontar ciertas cuestiones. Hoy traje la guía real. La guía real te ayuda a cómo manejo los pensamientos negativos. Te da las pautas, 4 pasos, por eso es real. Cada una de esas letras responde una palabra. 4 pasos que vos sí o sí tendrías que hacer para de repente salir de ese bucle de pensamientos negativos, de ese runruneo constante, y volver a enfocarte en lo que tenés que hacer. Muy interesante. Barbie.
Bueno, finalmente ya dio 2 de los 4 conciertos Rosalía. Sí. Y algunos dicen, esto no son disculpas. Así que vamos a estar ¿Cómo que escuchándola no? un ratito. Parece que no dijo la palabra perdón, 1000 disculpas, lo siento. Utilizó Son otros. Mildis. Tampoco. Sorry. Pero bueno. Vamos a morir de literalidad. Sí, exacto. Y de moralización. Sí. También. Así que bueno, vamos a estar haciendo un repaso de estos 2 primeros conciertos y de su confesionario también, porque estuvo el Lali allí, pasó Ángela Torres el primer día, lo de Lali tuvo más relevancia anoche. Y ya que hablamos de algunas estrellas que están en el escenario, también vamos a contar qué pasa con Yuya y los haters, que le están criticando. ¿Yuya? ¿Qué? Sí, porque también volvió a los escenarios y hablan de que cómo va a estar así vestida a los 63 años. Ay, Dios. Y ella le dedica lindas frases. Pero déjenla Déjenla, vivir, está dejen espléndida además. Y si no lo vivir. tuviera, no importa. Es Yuya. Creo que vi una foto de Zaira Nara de espalda. También, ¿viste? Y alguien de Instagram le dijo, nunca vestida, ¿no? Y Zaira dijo, no, tenía calor para vestirme. Está bien. Genio, al ángulo. Dejen vivir. Dejen vivir, ¿no? Dejen vivir, por favor, Exacto, por dejen vivir. favor. Las 11 en toda la República Argentina. Preciosa. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos.
11:04 AM en toda la República Argentina, 15:08 la temperatura, un ratito el clima con Ezequiel Marcusi, pero antes el tránsito con Romy Wiener. Hola Romy, buen día, ¿cómo va todo? Buen día, Juan Pablo. Bueno, una mañana que literalmente es un infierno sobre sí, la traza. Sí. ¿Lo viviste? No tanto, pero te escuché con Paulino y me asusté. Sí. Salía de terapia temprano, 7:40 arriba, 7:40 charlando con el terapeuta. 8:25 termino, prendo la radio y te escucho diciendo la Panamericana un infierno. Pero claro, era anterior, yo tengo terapia cerca de mi casa, pero la tomo la Panamericana, te diría avanzado Tigre, más cerca de Unicenter. Y ahí estaba un poquito más liviana la cosa, porque todo el despelote había sido atrás. Exacto. Fue todo antes de llegar al ramal Tigre. Claro, pues estaba más liberado Tigre porque nadie llegaba, teniendo en cuenta las piñas y los incidentes anteriores. Exacto, bueno, eso se ha ido liberando todos los choques, queda un remanente de demoras, todavía sigue la Panamericana con retrasos, pero ya entre 197 y 202, o sea, son demoras más cortas. Y una General Paz que tiene también importantes retrasos porque hay un choque múltiple a la altura del barrio de Saavedra en sentido hacia Lugones y ahí está trabajando el SAME. Pero el foco ahora está puesto, Juan Pablo, en todo lo que es la 9 de julio, Avenida de Mayo, que hay un corte total, que son los manifestantes, los docentes, por el paro nacional que se está dando hoy. Una Avenida de Mayo que tiene un corte importante entre Salta y Santiago del Estero, ahora afectada la 9 de julio, que es la traza principal, y también hay cortes en la zona de Plaza de Mayo que han habilitado desvíos. Sumado a esto tenés otra manifestación en Chacabuco y Rivadavia, ahí frente a la Embajada de Israel. Los manifestantes, que son docentes, están avanzando por Avenida de Mayo hacia la plaza. Hicieron un corte sobre la traza de 9 de julio y va a ir durando porque es el desplazamiento que tienen que hacer de pasar de un lado hacia el otro. Entonces evitar momentáneamente la traza de la 9 de julio, utilizar la zona del Bajo, o bien Callao puede ser otra alternativa hasta que los manifestantes terminen de desplazarse. Esto va a durar hasta que esté toda la manifestación de los docentes que tienen pensado concentrar en Plaza de Mayo, donde ya hay gente de ATE, CETERA y la CONADU, así que toda esta zona es bien complicada. Y después siguen los contratiempos para los usuarios del tren Roca. Temprano hubo una manifestación en las vías entre Villa Elisa y Citibel, ya se fueron, pero los trenes todavía siguen operando con retrasos. Y hay complicaciones en el tren San Martín, pero esto es por problemas técnicos. Así que un lunes que arrancamos después de las vacaciones con choques en todos los accesos, sumado a este paro que está generando inconvenientes también, Juan Pablo. Muchas gracias, Romy. Nos reencontramos en un rato. Chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Bienvenido Ezequiel Marcusi, ¿cómo va todo? 15:08 la temperatura hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que viene? No solo acá, sino en el resto de la República Argentina. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, les cuento que hoy va a continuar inestable. Hubo algunas tormentitas aisladas que pasaron por la ciudad alrededores, todos fenómenos muy aislados, y esa inestabilidad va a permanecer por lo menos hasta primeras horas de la tarde. O sea que todavía algunos chaparrones pueden ocurrir o registrarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Nada que revista carácter de alerta, como lo que tuvimos el viernes pasado, que hubo récords de precipitación en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde cayeron 113 milímetros en la zona del Observatorio Central Buenos Aires, ahí en la zona de la Facultad de Agronomía, que es donde está el Observatorio Central Buenos Aires. 113 milímetros, no se registraba ese valor desde la década del 60, por lo menos hasta ahora, así que realmente ha sido un valor extremo. Así que se les inundaba todo, ahí escuché que el agua le llevaba el caño de escape. Bueno, sí, realmente era porque fue realmente muy importante la lluvia. Bueno, eso, un fenómeno importante puede llegar a ocurrir nuevamente el día jueves recién, pero por ahora estamos tranquilos, vamos a transitar hasta esa jornada dentro de todo con condiciones mucho más benignas.
Hoy entonces la máxima 16 a 17 grados. Y todavía hasta primeras horas de la tarde la chance de algún chaparrón, alguna tormentita aislada, pero nada de alerta. En el noreste argentino sí hay alerta por tormentas fuertes, esto es norte de Entre Ríos, Corrientes, el este de Formosa, de Chaco y parte del noreste santafesino, y continúan las nevadas importantes en todo lo que es la cordillera de Mendoza, norte de Neuquén y parte de San Juan, así que seguramente los pasos fronterizos van a continuar complicados. Muchas gracias, querido Ezequiel, un abrazo, nos reencontramos en un rato. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país. Sea cual sea el pronóstico, que tus planes no se detengan. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now. 97.9. 11:10 AM en toda la República Argentina. Bernardo Canavés me dice, quiero comentarios tuyos acerca del tráiler I Play Rocky. No lo vi, todavía no me he contactado con el 100% de las cosas que no sean Copa del Mundo. Claro. Me estoy estás actualizando, me está bajando información, todavía no llegué ahí. Ahí después le contamos en un rato. Dale, recién espiaba, viste, no sé cuántas pestañas y ventanas tienen ustedes del Safari o de Google Chrome. Bueno. Yo tengo 2 ventanas, Yo también. una con 5 o 6 pestañas de Bien, diarios. sí. Y la otra, claro, era de Copa del Mundo. ¿Todavía? Y todavía la tengo. mirá. Tengo No podés soltar. el reporte. Lo voy a hacer ahora mismo. Tengo el reporte, la physical data de la final Argentina-España. Ay, No, de cuánto qué corrió triste. Messi, Alexis McAllister. Señora, lo va a hacer ahora. Dolor. Crucecita, fuera. Dolor Listo, país. ya está. Ya está, terminó. Se terminó la Copa del Mundo. se Ahora terminó. sí, oficialmente. Oficialmente terminó la Copa del Mundo. Bueno, 11:11. Vamos a arrancar, Elie, con lo que está pasando durante este paro docente de CETERA. Sí, recién lo comentaba Romy, que hay movilización en el centro porteño, así que el tránsito está muy complicado. Es un paro docente que se había anunciado la semana pasada. El principal sindicato de maestros anunció esta medida de fuerza ante la permanente negativa del Ejecutivo de convocar a una mesa nacional de paritarias. La novedad en este paro es que Capital Humano anunció que aplicará sanciones si no se cumple el servicio mínimo en las escuelas. Esto es, si los establecimientos que están en paro no garantizan el 75% del servicio habitual en esos establecimientos. Esta modificación se da por la modificación que hubo en la reforma laboral, que así lo establece, como lo pone a la educación como un servicio esencial, deben garantizar ese 75%. ¿Cómo va a hacer estos registros? Es lo que no se sabe todavía. Van a hacer un informe nacional, porque este paro es a nivel nacional. Van a hacer un informe nacional acerca de si cumplen o no con este requisito los distintos establecimientos. El gremio CETERA lleva adelante este paro docente en todo el país, en un clima de tensión. Vemos también las imágenes de lo que está haciendo en este momento la manifestación en el centro porteño. La medida de fuerza está... justo coincide con la vuelta del inicio de clases en muchas de las provincias de nuestro país, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Muchas otras provincias no coinciden las semanas de vacaciones con estos territorios, por eso hacen esta salvedad. En la ciudad de Buenos Aires la protesta comenzó con una movilización por Avenida de Mayo, a la altura de Santiago del Estero. De la marcha participan además de CETERA, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, SUTEBA y otros sindicatos del sector. La policía de la ciudad desplegó un operativo de seguridad en la zona y dispuso una reducción de la calzada para el avance de la columna, que es lo que recién relataba Romy, y que seguramente se va a sostener durante largas horas durante el día de hoy, así que estar atentos a quienes vayan por ese lugar. 11:13 en toda la República Argentina. Mañana martes, Patricia Bullrich, jefa de la bancada del Senado del partido gobernante, La Libertad Avanza, senadora porteña, va a dar una conferencia de prensa mañana 4 p.m. para anunciar los nuevos cambios que se le van a introducir a la iniciativa de la llamada Ley de Tierras, o el proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada. El Senado va a empezar a discutir o va a reanudar la discusión este jueves, pero en el gobierno, si bien no dan una señal concreta de lo que va a anunciar Bullrich, afirman que una de las chances es que se eleve el tope que hoy existe del 15%, subirlo al 25% para la tenencia de tierras productivas en manos extranjeras. O sea, acepta introducir límites porque la última versión del proyecto autorizaba la venta ilimitada de los predios. Hay un rechazo social a esta
extranjerización indiscriminada de tierras y los bloques dialoguistas que apoyan al gobierno le dijeron, mira, así no puede pasar de ninguna forma, no podemos acompañar. Veremos mañana en la conferencia de prensa de Bullrich cuál es el límite, pero todo apunta a que llegaría al 25%, 10 puntos más de lo que hoy permite la ley, que es un 15%. Euge. Bueno, terminan las vacaciones de invierno y como siempre es un evento que mueve el consumo. Y en este caso las vacaciones de invierno tuvieron una parte de modo mundial y otra parte de no modo mundial, más el turismo local. 5,9% más de turistas que el año pasado se movieron, con un impacto de 2,12 billones de pesos. Estos son datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que siempre hace este tipo de relevamientos, lo cual es una buena noticia porque el año pasado los viajeros internos en 2025 en las mismas fechas había caído un 11%. Entonces, bien, porque se movió mucho más el consumo y el turismo interno. Lo que tuvo caída de un 5,6% real fue el gasto por turista. Es decir, tenés más turistas moviéndose con un consumo un poco más reducido, un poco más austero, con el objetivo quizás de cuidar un poco más el bolsillo. Habla la CAME de un efecto del Mundial porque alteró un poco la dinámica habitual de las vacaciones de invierno. Hay muchos viajeros que optaron por ir a Estados Unidos a seguir a la selección argentina. Y eso también incluso hasta movió el turismo receptivo, que hubo récord de turismo receptivo. Mirá. Y ahí hay dos factores. Uno, la buena imagen quizás que da Argentina por la representación del seleccionado. Efecto Scaloni Messi. Es verdad, efecto Scaloni Messi. Y por otro lado también porque aumentó un poco el dólar, y de hecho el dólar aumentó en términos reales un 6,2% en lo que va del año. Entonces era más barato venir acá. Para los extranjeros es más barato porque el dólar, el tipo de cambio en realidad, está un poco más alto. Sí habla de condiciones económicas que fueron un poco más restrictivas, por esto que hablábamos de un consumo más moderado, y de condiciones climáticas. La nieve llegó tarde a los lugares donde se hace, por ejemplo, esquí, que tienen o que tienen deportes de invierno. Aún así, las zonas de montaña fueron las grandes beneficiarias, como Bariloche, por ejemplo, en Río Negro, que lideró la ocupación gracias a la nieve, pero fue demorada en otros puntos del país. Les decía también, eventos y feriados como motores, habla el informe, porque vos tenés la fiesta del poncho en Catamarca, que eso movió mucha gente. ¿Alguien fue a Catamarca? Yo. Me dijeron que es espectacular. Es hermoso Catamarca. Mirá, nunca fui, tengo muchas ganas de ir. Hermoso Catamarca. Pero me dijeron, no, o sea, si hay un destino argentino que no conoces, anda a Catamarca. Sí. Y no fui. Tenés que ir. Voy a ir. Tiene paisajes Me han dicho bellísimos. lo mismo, una amiga fue y dice que es espectacular. Es espectacular. De otro planeta. Sí. Total. Sí, y hace un par de años que aparte están explotando mucho más el turismo y están creciendo en infraestructura, que eso también es como súper necesario para poder moverte con distancias muy largas también. Bueno, decía... la fiesta del poncho en Catamarca. O las celebraciones de la Pachamama, que hablábamos el otro día de tomar caña con ruda. El sábado, el 1 de agosto. El sábado había que tomar caña con ruda. No tomé. En ayunas igual, bueno, un poco fuerte, todos los pero años bueno. uno dice hay que hacerlo, pero no lo hagamos. Es lo que hay que hacer para recibir justamente a la Pachamama. Y del último que habla el informe, que me parece interesante, en este contexto en el que ahora Flybondi recibió, por ejemplo, denuncias en Brasil. Sí. Acá también está muy complicada la aerolínea low cost. Hubo... Hasta con un cuestionamiento del actual dueño respecto del anterior. Sí. Escaturice contra el anterior responsable. Está complicado el panorama. Bueno, de hecho este informe habla de un fuerte aumento en las cancelaciones que dificultó los traslados al inicio, sobre todo, de la temporada. Aerolíneas Argentinas se había adelantado a eso y cerró paritarias con meses de anticipación. Esto fue en mayo, pensando en que las vacaciones de invierno no pase esto, por ejemplo, ¿no? Mirá. Pero bueno, es otro de los puntos a destacar. Aerolíneas creo que mañana anuncia utilidades, por primera vez en mucho tiempo. Que es el giro de las ganancias de la empresa. Da ganancias y por eso va a anunciar reparto de utilidades. Virginia Guevara dice, sí, vayan al rodeo en Catamarca o a las juntas, valles verdes que nada tienen que envidiarle a Suiza. Así que vamos a ir anotando algunos lugares, pero es un destino
que en el próximo año voy a visitar. No me pongo un plazo más corto porque andás a ver si lo puedo cumplir, pero Claro, de acá al 2 de agosto del 2027 habré ido a Catamarca, sin duda. Barbie Arroyo. Bueno, decíamos del regreso de Yuya. La nave, el último vuelo de la nave es el nombre de esta gira. Yuya hace muchísimo que no está en el ella escenario. bajaba de una nave, ¿te ¿Se acordás? acuerdan? En el programa. Pero aparte, la forma de plato volador, ¿no? Como la Claro. nave que uno tiene de la infancia en la cabeza. Y son 23 canciones, Hilary Lariet, bueno, todos los clásicos, Todos. ¿no? Con los que mucha gente ha crecido. Y con sus 63 años bien puestos, ha vuelto entonces a Brasil a hacer esta gira y va a venir a la Argentina, ¿eh? Finales del 2026, inicios del próximo año. Todavía no está confirmado cuál será el escenario. Pero bueno, claro, ella volvió con todos sus atributos y vestuario, como en aquellas épocas, y también habló, porque mucha gente, yo pensé que era más que nada, que en Brasil, digamos, eran un poco más flexibles con el aspecto físico de la gente, pero parece que no, le dieron también. ¿Qué dijo Yuya? Respeten mi edad, porque las abuelas a esta hora deben estar tejiendo al crochet. Y yo estoy aquí con este peinado, como verán, está con esas dos colitas así doradas, para ustedes. Y si alguien habla que Yuya, esa vieja con la cola al aire y que se peina así, solo lo hago por ustedes. Aprovechen porque no volveré a hacer esto. Está enojada. Enojada. En otro programa habló que, porque algunos le criticaban que con ese traje, que es como una malla, se le ven las ingles. Y dijo, bueno, ¿qué tiene? Yo estoy así, el que no le gusta que no mire. Combativa. Dejen vivir. Ahí está está, bien. la Dejen conclusión. vivir, Y está sí. impecable, hermosa. Y bueno, nada, ya volverá para aquí, para Argentina seguramente, y estaremos todos cantando todo el mundo. está feliz. 63 tiene Yuya. 63 años. Impecable, ¿eh? Además, ella ya se pone en lugar de abuela, porque dijo, seguramente sus abuelas, como a esta edad, estarán tejiendo al crochet. Y en redes aparecieron muchas mujeres mucho más jóvenes que Yuya tejiendo al crochet, diciendo, pero yo también tejo Claro. y no tengo esta edad. Bueno, y la criticaron por decir que las abuelas tejen al crochet. Brasil es una usina creativa de Twitter y memes superior. Mira. Se ven los grandes eventos deportivos en mundiales, la creatividad brasileira, top. Bueno, estamos lejos. Más allá de que hay muy buenos exponentes tuiteros argentinos, Ok. pero Twitter Brasil es otra liga. Bien. Es otra liga, Y sí, Yuya sí. en algún caso lo está padeciendo. Claro, bueno, por eso hablo de Sí. Twitter, discusión en redes sociales y memes, donde no le está pasando bien Yuya. Mauro Embe, vas a cerrar vos la ronda informativa. Y vamos a hablar de Javier Milei, el presidente argentino, que ayer en la entrevista con La Nación Más, con Luis Majul, volvió a ratificar lo que había dicho sobre el presidente brasileño Lula da Silva en el lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, su aliado, su amigo también, y esto dijo respecto de la acusación a Lula de ser un ladrón. Es ladrón, es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted qué le parece? Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Bueno, así volví a ratificar de nuevo sus dichos, sin ningún tipo de arrepentimiento ni pedido disculpas, sino que lo sostiene, que es su posición y da los argumentos de por qué es así. Y además habló respecto de la acusación que le hizo también al primer mandatario brasileño de la interferencia política en la Argentina. Sea de paso, contó Eduardo Bolsonaro que el señor Lula puso $1.000 millones en Argentina, en la campaña de Massa, para ensuciarme a mí, que además le puso el grupo de asesores brasileros. Eso lo dijo Eduardo Bolsonaro el otro día. Entonces, digamos, estos que hablan de interferencia política, digo, si hay alguien que interfiere políticamente en la región, fue Lula. Digamos, contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados. Digo, que dicho sea de paso, se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten, digamos, los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, lo de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. O sea, que cuando me insultan a mí está bien, ahora si yo contesto está mal.
Lula estuvo 580 días en prisión, no pudo participar de las elecciones de 2018. La justicia brasileña le revocó las condenas. Había sido declarado culpable por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal revocó estas condenas al entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro, que terminó también procesado por las decisiones que tomó. Desde que fue liberado, Lula levantó el levantamiento de sus condenas como prueba de su inocencia y afirmó que fue perseguido durante el Lava Jato. No fue solamente una cuestión administrativa. Si uno quiere, digamos, hacer un retrato de cómo declara el presidente Milei, este último tramo es ejemplar. Hasta incluso en el tramo final, cuando dice, cuando me putean a mí no pasa nada. Ahora yo digo algo. Y después de dar por válido lo que dice Eduardo Bolsonaro de los $1.000 millones que puso Eduardo Lula Bolsonaro, en Argentina. otro hijo de Jair Bolsonaro, Claro. hermano de Flavio, ¿no? Sí, que puso $1.000 millones en Argentina, pero en un punto el presidente Milei dice, cuando me dicen a mí cualquier cosa, Petro, nadie dice nada, cuando yo respondo, a veces responde, a veces toma la iniciativa, y al mismo tiempo dar por válida esta afirmación de Bolsonaro de que Lula invirtió $1.000 millones, o sea, subió el PBI en la Argentina. Claro, exactamente. Invirtiendo $1.000 millones en Argentina. Bueno, en la campaña de Massa. Por más que las campañas sean costosas, ninguna vale 1.000 palos verdes. No, y por supuesto lo exageró. Ninguna Y Eduardo chance. Bolsonaro, además, exagera en general. Digo, Sí, por sí, eso sí. No, el es que- candidato es Flavio y no Eduardo, ¿no? Bolsonaro. Sí. Bueno, esta estrategia que usa Milei al final del doble estándar, ¿no? Sí. Esta estrategia de por qué no usa el mismo estándar conmigo y con los demás, que es algo, no sé si es la primera vez que lo hace, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué a mí me critican por hablar así, a los otros no? No, lo hace, no digo frecuentemente, pero cuando la situación lo lleva a ese lugar, el Se presidente defiende así. Se defiende así, sí. 11:26 en toda la República Argentina.
Bueno, el tema Iken de hoy elegido por Euge Mucio es Have You Ever Seen the Rain en la versión de Joan Jett. Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. Bueno, Euge, después del tema Iken que elegiste, el tema que has elegido como principal toque económico de la mañana. El tema Iken económico del día. Exactamente, sí, sí. Venimos hablando del precio del dólar, básicamente porque el propio vocero presidencial le puso un precio al dólar y al mismo tiempo la semana pasada pasó algo que fue que el Banco Central dejó de comprar reservas después de 135 ruedas al hilo. Después siguió comprando, es decir, fue una pausa y a seguir. Y viene haciendo un trabajo de acumulación de reservas, pero en realidad fue más que un día que dejó de comprar, sino que fue un día en el que le puso un techo a el precio del dólar, porque ese día, cuando se retira del mercado, el precio del dólar mayorista, que es el que cuenta como el oficial para las empresas, quedó en 1.498 pesos, casi 1.500 pesos. Eso quiere decir que para el gobierno, para el Banco Central, ese dólar está bien. O sea, con este dólar está funcionando la economía en este momento. Bueno, también lo que informó el Banco Central el viernes pasado es cuánta gente estuvo comprando dólares para que tengamos un termómetro también de cuál es la percepción, digamos. Uh-huh. La gente cree que el dólar está barato, que está caro, cree que el dólar todavía es un instrumento a atesorar y a resguardar valor. Bueno, para junio, es el séptimo mes ya que pasa esto, pero para junio 1.500.000 personas compraron más de 2.000 millones de dólares en un mes solo, ¿no? Y es el séptimo mes en el que viene creciendo la compra de dólar ahorro y en los primeros 6 meses del año vamos 15.000 millones de dólares de compra de dólar ahorro y es la principal demanda de dólares la de las personas. Más que la del Banco Central. No más que la demanda la del Banco Central, sino entre personas y empresas. Okay. Personas están comprando más. Personas más que empresas. Empresas tienen un cepo, ¿no? También. También, o sea que sigue habiendo una dolarización personal. Exacto. Y de hecho es un 10,5% más que en mayo. A diferencia de las personas que al revés, que vendieron. Dijimos 1.500.000 personas que compraron dólar ahorro versus 715.000 que vendieron dólares por 428 millones de dólares en un mes. ¿Qué pasó con esos dólares? Y acá está lo importante. Un 40% quedó en el sistema financiero registrado, quedó en los bancos. Uh-huh. Un 25% se fue a formar activos externos, es decir, bajo el colchón. Y un 35%, y esto en aumento, en junio, un mes en el que hubo mucho turismo extranjero por el Mundial, por ejemplo, fue a gastos con tarjeta en el exterior. Es decir, que la gente eligió comprar dólares para hacer el stop debit con la tarjeta y pagar esos gastos sin los impuestos. Claro, el día que vence la tarjeta le sacás el impuesto país a lo que te sale en pesos, pagás esa parte en pesos, pagás la parte completa en dólares y ahí te ahorrás, digamos, un 30%. El impuesto país, exactamente. El primer duelo de mano a mano fue Cabo Verde el 3 de julio. Exacto. O sea, los duelos argentinos de mano a mano, entre el 13 y el 19, se jugaron los 5 partidos. Claro, en julio, digamos, cuando tengamos los datos de julio, lo que vamos a ver es la demanda espontánea, digamos. Claro, o el que arrancó en 16avos. Arrancó en 16avos, que además era Miami. Claro, o después el que se quedó y siguió gastando, Miami, ¿no? Atlanta, Kansas City, Atlanta, New York, New Jersey. Claro. Acá el dato de todo esto es, quedó la gran mayoría en el sistema financiero, uh-huh, lo cual demuestra un cierto nivel de confianza. Sí, y de ahorro, si querés. Y de ahorro, de reserva de valor. Es decir, con 1.500 pesos en junio estaba un poco, de hecho, el dólar minorista estaba cerca de los 1.500 pesos, ahora está 1.520, 1.515, depende del día. El argentino promedio que ahorra en dólares creía que era un valor para comprar, es decir, de alguna forma barato, conviene comprar ahora y guardarlo. ¿Dónde guardarlo? Un 40% en el sistema, que eso vos de repente lo podés reinvertir, por ejemplo, uh-huh, en un plazo fijo en dólares o un FCI, un fondo común de inversión también en dólares. Y un 25% lo guardó bajo el colchón, activos externos, lo sacó del sistema. O quizás usó para pagar cash alguna cosa.
O quizás sí, o lo compró saca del alguna banco cosa. y, no sé, pagas algo Exacto. efectivo. Pero este 25% viene en aumento, es decir, que en medio de también la discusión del gobierno de que quiere modificar la ley de inocencia fiscal, que es la que permite este régimen simplificado de ganancias, y de esta forma poner de vuelta los dólares a girar en el sistema financiero registrado, por ahora no está generando la suficiente confianza para que eso suceda. Vamos a escuchar al ministro Caputo con relación a dólares y la relación con los argentinos. Para mí la gente, nosotros somos libertarios, que la gente haga lo que quiera. De hecho, hoy hay dólares. Antes, si vos querías comprar dólares, tenías que ir al mercado negro y pagarlo 3 veces lo que valía en el mercado oficial. Parte de que haya sectores, del efecto, que hoy haya sectores que les va bien, es que hay dólares para todos. Antes no había dólares para los importadores, entonces había desabastecimiento. No había dólares para las empresas si querían remitir dividendos. No había dólares para la gente si quería ahorrar en dólares. Hoy, si vos querés ahorrar en dólares, podés. Las empresas, si quieren remitir dividendos, pueden. Y los importadores pueden importar lo que quieran. Nosotros llegamos con una deuda de 40.000 millones de dólares a importadores. Y así todo, hay exceso de dólares al punto que el Banco Central compra en promedio 100 millones de dólares por día. Entonces, eso es un cambio estructural. Ahora, la gente quiere seguir comprando dólares, perfecto. Eso, la gente, cada uno hace lo que quiere. No es un comprar campeón, no te la pierdas, pero es un si querés seguir comprando dólares. No te la pierdas, campeón, compra. No te la pierdas, campeón, compra. Es un si querés seguir comprando dólares, seguí comprando dólares. Mientras tanto, como decía al principio, el gobierno le puso un tope al dólar en 1.500 pesos con ese retiro del Banco Central, y también en el mercado se está hablando de ventas del Tesoro. Por el acuerdo con el Fondo Monetario y por el sistema que tenemos hoy de tipo de cambio que se mueve entre bandas sin ningún tipo de intervención, hoy el Banco Central puede comprar dólares adentro de la banda, pero no puede vender. Cuando el Banco Central vende dólares, lo que intenta es hacer bajar el precio de la cotización. Pero eso lo puede hacer solo si toca el techo de la banda. Que hoy está en 1.850. Sí. Cambia todos los días porque se mueve con la inflación. Pero está en 1.850. Entonces, como no puede vender y al mismo tiempo, de alguna forma, el gobierno está arbitrando el precio del dólar, se conoció a partir del balance cambiario que publicó el propio Banco Central que el Tesoro vendió 145 millones de dólares en el mercado oficial, que se sumó justamente a otro tipo de intervenciones con bonos dólar link que se vienen vendiendo, que son unos bonos atados al precio de la cotización oficial, para de alguna forma arbitrar el precio. Entonces, tenemos un tipo de cambio que flota entre bandas, pero que alguna intervención paralela el gobierno está haciendo. La famosa flotación sucia. Exacto. Y esto viene justo en el momento en el que estamos discutiendo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, qué funciones tiene que cumplir el Banco Central, y agregó el gobierno en este proyecto que envió al Congreso esto de blindar el directorio actual del Banco Central para que sea más difícil removerlo en el Congreso, ¿no? Y esto viene a colación de, entonces vamos a tener un Banco Central independiente. ¿Está la independencia del Banco Central hoy en debate, discutida? Bueno, acá tenés al Tesoro, que decíamos la diferencia. El Tesoro, que es parte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía imparte política económica, decide cómo se gasta y en qué se gasta y cuánto se gasta incluso. Pero el Banco Central lo que define es política monetaria, qué hacer con la moneda, las reglas de esa moneda, qué tasa de interés tiene, cuántos encajes tienen que tener los bancos, el efectivo mínimo, cuánto dinero en circulación hay. La famosa base monetaria es cuánto dinero hay en billetes en manos de los argentinos y en los bancos y moviéndose en la economía, regula cuestiones con el crédito, con los bancos. Bueno, ahora lo que está buscando el gobierno es que haya algunas de esas funciones que no tenga, emite moneda, es el único que puede emitir moneda. Lo que busca ahora el gobierno es que no haya emisión al Tesoro, es decir, que esa plata no se cree para financiar gastos que tiene el Ministerio de Economía. Y que desde hace ya años en Argentina lo que viene sucediendo es, tenemos un presidente del Banco Central que está en comisión, es decir, que nunca se envió el pliego al Senado para que se apruebe por vía Congreso,
Y lo que está buscando ahora el gobierno es, que este directorio se quede 6 años y que si lo tienen que remover sean 2/3 de cada una de las cámaras. También lo que puede pasar, que me decía el otro día una fuente, viene otro gobierno, hace otra reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lo aprueba por mayoría simple y el directorio también se va. Es decir, tampoco es que puede blindarlo tanto. Volvemos a hablar de esa inestabilidad a la que hacíamos referencia con Paulino en el pase. O sea, hay situaciones que Argentina debe atravesar durante 5 o 6 años de las que no se discuta, que se incorporen, pero no desde el discurso, sino de los hechos como política de Estado, y ahí sí va a ser una cuestión hasta, te diría, previsible y un efecto lógico, la permanencia del presidente central por 6 años o más. O sea, Velarde tiene 20 en el Banco Central peruano. Claro, muy difícil que haya un Velarde hoy en Argentina, realmente muy difícil. Y en los hechos también, acá tenemos una experiencia en la que el Banco Central hizo lo suyo para que el dólar se quede quieto y el Tesoro también ayuda un poquito. Muchas gracias, Euge Mucio, con la información económica. Bienvenidos a Club Zurich. Un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solamente en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen.
BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now, 97.9. Tu nueva radio. 11:46 en toda la República Argentina. Ya está con nosotros Lara Goiburu, politóloga, orgullosamente politóloga, y linqueña, directora ejecutiva de Management and Fit, para charlar un poco de política y la relación hoy entre la sociedad y el Estado. Bienvenida, Lara, un placer tenerte. No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. En plena discusión económica, con un presidente economista y con la economía como tema de agenda, hasta incluso con un proyecto de ley que es la reforma de la Carta Orgánica del Central, ¿cómo está la relación entre la sociedad y el Estado, hablando de demandas económicas satisfechas o insatisfechas, respecto de la evolución del gobierno y de los integrantes del gobierno, que no es lo mismo? Bueno, la evolución de cómo está la relación con el Estado, yo diría más con esta gestión actual, sí, porque con el Estado está bastante rota hace mucho tiempo, sí, ¿no? Ahí tenemos como... y sobre todo índices a nivel latinoamericano, ¿no? El apoyo a la democracia o Latino Barómetro. El 75% de los argentinos apoya a la democracia, pero después cuando le preguntas por las instituciones de la democracia, todo eso desciende al 25%. O sea, hay como una tensión ahí entre Estado y sociedad que tiene que ver con demandas insatisfechas. Ahora, en términos de la relación con el gobierno, lo que hablamos la otra vez, hubo una caída de casi 10 puntos en la aprobación de la gestión, pero se detuvo. Ya esa caída no sigue en picada como lo que pasó a principio de año. Hoy está la aprobación de la gestión en un 37%, 36, 37%, depende del mes. Es un número alto para un tercer año de gobierno. Eso iba a decir, porque hay dos lecturas. Bueno, el otro... Sí, 63% no lo quiere. 63% no lo quiere. Pero digo, para el semejante ajuste, y cuando empezamos a hacer preguntas sobre la realidad económica, una realidad económica que a nivel bolsillo familiar es bastante apremiante, un 37% todavía es alto. O sea que hay mucha gente que no la está pasando bien, pero igual banca al gobierno. Pero igual banca al gobierno, que sube un poquito más esto, que cuando les preguntamos, ¿y si las elecciones fueran mañana optarías por el mismo equipo de gestión? Y hay un 42% que te dice sí. Mismo equipo de gestión. ¿Qué pasa en el doble clic en ese número? Lo que tenemos en el doble clic en ese número es que dentro de ese 42-26 te dicen, pero con un cambio en algunas políticas. ¿Y cuáles son esas políticas? Necesitamos llegar a fin de mes. Hoy hay un 31%, alrededor de un 31% que dice, me cuesta llegar a fin de mes, no me alcanza, o sea, no llego a fin de mes. Y es ese 31 que siente que hizo un esfuerzo muy grande hasta acá, que no está dispuesto a volver atrás, tampoco encuentra nada alternativo, creíble o viable, pero dicen, necesito algo, necesito que me ayuden un poco. Ahora te ayudo, en realidad te sumo, una declaración del presidente Milei ayer con Majul, en el audio 12, Lu, cuando Luis Majul le pregunta por un plan platita, y el presidente lo rechaza enfáticamente.
Pidiendo un plan platita para 2027. Olvídese, conmigo no. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entiendo. Es decir, yo no voy a entregar mi reputación ni mi legado histórico haciendo una barrabasada monstruosa, por ejemplo, como la que hizo el kirchnerismo, gastándose 13 puntos del PBI en emisión monetaria. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero que está, digamos, lograron converger la base monetaria amplia con la efectiva. Hace 10 meses que está fija. Y sin embargo todavía hay inflación, quiere decir que todavía sobra dinero en la economía. Si nosotros inyectamos plata, lo único que vamos a hacer es meter más inflación y no va a tener impacto en actividad. O sea, hay mucha gente que dice, acompaño, pero quiero algo más que me permita llegar a fin de mes. Y el propio presidente dice, bueno, por el atajo del plan platita, no, de ninguna forma. Es más, en otro corte de audio que creo que vale sumar, dice, voy a morir con las botas puestas. Es el 10, Lu. No voy a hacer populismo. Es decir, yo voy a morir con las botas puestas, voy a morir haciendo lo que corresponde, haciendo lo que está bien. Si quiere populismo, tiene otras alternativas. Es decir, yo no me voy a mover de hacer las cosas bien. Presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio fiscal. Y nosotros estábamos en una debilidad parlamentaria que nuestros propios votos no llegaban al tercio. Y no podíamos defender todos los proyectos. Y dicho esto, eso generó que cayera la demanda de activos argentinos. Eso implicó que la caída de los bonos, digamos, caiga el precio de los bonos, suba la tasa de interés, suba el riesgo país, con lo cual subió la tasa en dólares. Al mismo tiempo cayó la demanda de dinero. Al caer la demanda de dinero se aceleró la inflación, con lo cual la tasa en pesos voló. Una economía que había arrancado el año creciendo al 6, estaba acelerando al 8, se frenó en seco. La consecuencia es, se frenó la actividad, voló la mora, digamos, o sea, todas las cosas. Y eso fue causado por el Congreso con leyes, digamos, y proyectos tratando de romper el equilibrio fiscal. Hablamos recién de un 37% de aprobación alto y un 63% que desaprueba la gestión. ¿Hay alguna vía de representación? No sé si ancha avenida del medio o qué, pero del otro lado, es decir, bueno, parto del 63% que desaprueba la gestión de gobierno. ¿Con qué se siente identificado? ¿Con qué le gustaría sentirse identificado a esa parte de la sociedad que no le gusta lo que hace el gobierno? Bueno, ahí es donde vos tenés una heterogeneidad de nombres y propuestas que hace que todo eso no se amalgame en una sola opción. Ya no recuerdo si fue en la entrevista de anoche o en la que dio esta mañana el presidente, decía yo compito contra mí mismo, y en algún punto tiene razón, o en muchos puntos tiene razón. Sí, él está compitiendo contra sí mismo y por eso también dice, si quieren populismo, tienen otras alternativas. Bueno, la realidad es que esas alternativas no terminan de cuajar en la sociedad. No solo no terminan de cuajar porque la sociedad encuentra que hay un porcentaje de esas alternativas que ofrecen pasado por futuro, y ahí este 42% es ese que dice, no, yo allá, ahí no vuelvo. Claro. Ya llegué a la mitad, le puse mucho esfuerzo, invertí mucho en esto, sigo. Y por otro lado, esas otras alternativas también tienen internas muy fuertes dentro de sus propios espacios. Vamos a ponerle nombre y apellido, peronismo. Peronismo, pero no solamente el peronismo, ¿no? El PRO también ahí está, que si Macri quiere o no quiere, que si va a la Cunza, que qué hacen con la reta, que pero iría por afuera. Ahí tenés más afinidad ideológica que lo que es peronismo. Totalmente. O sea, el peronismo no creo que promueva un superávit fiscal constante cuando ha tenido el discurso del Estado presente. Hubo una frase de Olmos diciendo no puede ser que cada vez que el peronismo tenga chance de ganar, los mercados caigan porque no hay confianza. O sea, que esté asociado a un triunfo del peronismo con la caída de las acciones argentinas. Con la caída de las acciones argentinas, con la emisión, con todo lo que los argentinos ya conocen. Y sobre todo cuando haces corte por edad, los menos 39 te dicen no. Por ahí no es, ahí no vuelvo. Sí, ese porcentaje está pidiendo un poquito, que se acelere un poquito la recuperación. Sí. Y creo que ahí es donde tiene el oficialismo actual el desafío más importante. ¿Qué herramientas dentro de su propio proyecto tiene para que eso se acelere un poco más? Han salido a decir, bueno, la actividad en las provincias del norte o en las provincias del sur está creciendo, múdense ahí. Es bastante más complejo que eso, sobre todo por el tipo de mano de obra que necesitan esas actividades que están empezando
a crecer, inclusive el campo, digo, hoy no es lo mismo mudarse a Lincoln, de donde soy, y subirse arriba de una cosechadora como cuando yo era chica, digo, hoy eso es todo bastante más complicado. Y quizás la discusión tendría que ir por ese lado, cómo empezamos a preparar recursos humanos para esa Argentina que se viene. Digo, pero nadie está dando esa discusión. El oficialismo no la está dando y desde la oposición tampoco se los está llevando a dar esa discusión. Entonces todo termina en una cuestión económica que es cómo hacemos. Y el cómo hacemos de la oposición está muy asociado, ya sea en el imaginario o porque así efectivamente lo manifiestan, en el plan platita. Claro. ¿Hay alguna chance de que dentro del espacio centro-derecha, llegando más a la ancha avenida del medio, surja voy a simplificar groseramente, un Milei con buenos modales? Una persona o un equipo que diga, bueno, la macroeconomía ordenada no se discute, el superávit fiscal no es negociable, pero hablar de modos, hablar de otras decisiones, otra relación, si querés, con diputados, senadores, un poco más amable, o también sería mirado como, no, para una copia suave, prefiero el original salvaje y auténtico, sobre todo, como el presidente Milei. Eso funcionó muy bien en 2023, porque la amenaza quizás estaba más presente. Hoy hay estas cosas que hemos conversado y hemos medido en otras oportunidades, ¿no? El presidente cuando se pelea con los periodistas, el presidente cuando insulta a los empresarios. Eso no gusta. Siempre hay entre 6 y 7 de cada 10 que dicen, no, la verdad que no corresponde. Ahora, en cuanto a la amenaza de regreso al pasado se percibe como más real, entonces se busca a alguien que te dice, y es muy valorado por la sociedad, alguien que dice, yo voy a morir con las botas puestas. Eso hay un porcentaje de la población que lo valora, en tanto y en cuanto esa amenaza también se empiece a percibir como posible. Entonces, todos estos movimientos que pasaron la semana pasada con el pedido de la expresidenta de la Nación para poder ser candidata, ese tipo de amenazas lo que hacen es que las cosas vuelvan a polarizarse en los extremos. Es un electorado, y ahora lo juego a mis compañeros, muy abierto. Hay personas que en 2011 votaron a Cristina Fernández, en 2015 a Mauricio Macri, en 2019 a Alberto Fernández y en 2023 a Milei. Es más, las victorias se explican, no la de Cristina Fernández, porque fue por un 54%, pero las de Macri, Fernández y Milei, en primera o segunda vuelta, se explican por este comportamiento cambiante de la misma persona, que dice, yo no tengo ningún problema, voto a Cristina en 2011, a Macri en 2015, Fernández en 2019, Milei en 2023. Hoy, esa porción del electorado, ¿dónde está? ¿Qué hace? Hoy está en el no sabe, no contesta. Tenemos casi 7 de cada 10 que nos dicen yo votaría igual que en 2023. 7 de cada 10. Sí, el 67% dice yo voy a votar igual que en 2023. Eso ya es un montón. Es un montón. Sí. Es un montón. Y los otros 3 es no sé. No sé. Por eso nosotras preguntamos por equipo de gestión y no por personas. Porque es muy pronto para preguntar por personas. Sobre todo porque todos los días nos levantamos, abrimos el celu, abrimos un diario, un portal, y hay alguien nuevo que quiere ser presidente en 2027, ¿no? Entonces, eso confunde al electorado. Hoy sabemos que el único candidato puesto casi por la Constitución Nacional, porque constitucionalmente tienen la posibilidad de reelegir, es Javier Milei. El resto son todos nombres en danza. Ahora, el propio gobierno es el que está trayendo de alguna forma el clima electoral a más de un año de las elecciones presidenciales, porque es el que, un Caputo que dice que Kicillof no va a poder ser presidente nunca, un Milei que dice tengo compañero de fórmula, un Lacunza que ya se lanza para probar, ¿no? Imagino, pero ya se lanza como candidato. Pero al mismo tiempo, y vemos, por ejemplo, datos como la confianza del gobierno, que también está cayendo, ¿no? De los datos que se van siguiendo. Pero al mismo tiempo, ¿lo que pasa este año es importante o en realidad tenemos que ya de por sí como un poco relajarnos y decir, el año que viene en realidad se van a ver las cartas que tenemos en la mesa? Yo creo que ahí hay que diferenciar como niveles. Uno es nosotros, analistas, que nos interesan estas cosas, el que nos está escuchando, que por algo nos está escuchando. Y otra cosa es el ciudadano común. Ahí hay un peligro, que es cansar demasiado a la ciudadanía.
Claro. Sobre todo en esta situación donde lo que se está pidiendo hay casi un 36% que tiene horizonte cuando les preguntamos cuánto tiempo más podés afrontar esta situación económica a nivel personal. Y hay un 36% que está entre 3 meses y 1 año, no mucho más que eso. Claro. Después hay otro porcentaje similar que te dice más de 1 año, ¿no? Pero digo, hay un 36% que dice, che, mirá que no tengo mucho resto. En ese clima de no tengo mucho resto, llevar la discusión tan al límite, tan temprano, puede provocar un cansancio en la ciudadanía. También es cierto que frente a una caída de 9 puntos, casi 10, entre febrero y mayo, abril, mayo de este año de aprobación de gestión, es necesario volver a dar la discusión porque el gobierno necesita revalidar, sobre todo cuando se vienen discusiones importantes. Una de ellas tiene que ver con la reforma electoral, donde la PASO. Y la PASO. Si estamos dando esta discusión tan temprano y si sobre todo ahí la oposición que necesita la PASO dar esta discusión tan temprano, bueno, está generando la base para que la gente diga, no, y encima vamos a tener PASO. Claro. Estamos conversando con Lara Goiburu, politóloga, directora ejecutiva de Management and Fit. ¿Hay espacio para algún outsider a la Milei? Hace 5 o 6 años te hubiera dicho, no, ya no. Hoy creo que, y en eso coincido con algo que dijo el presidente anoche, dijeron que había cosas que nunca iban a pasar y están pasando. Bueno, muchos, y hago mea culpa, analistas, dijimos no va a poder ser y fue. Llegó a ser presidente de la Nación, dijimos no, el Congreso no le va a permitir, y acá también como profesora, sí. Y pasó. Digo, ¿y a qué le atribuís ese cambio? Eso de creer que no iba a poder pasar y finalmente pasó. ¿Se puede hacer una lectura de cuál es el componente que hace que lo imposible se vuelva posible en este tipo de casos? Con el diario del lunes creo que nos excede a la Argentina, que es un cambio bastante más global que tiene que ver con esto también que hablábamos al inicio de la conversación, ¿no? Las promesas incumplidas de la democracia, las promesas incumplidas del estado de bienestar. El otro día con unos colegas hablábamos de esto, ¿no? De concentrarse tanto, hubo durante los últimos 40 años, y es un poco polémico, o bastante digo, pero estados que dedicaron mucho esfuerzo a proteger minorías y quedaron mayorías afuera de esas protecciones estatales. Con una recaudación que no se plasmó en servicios para las mayorías. Exacto. Si querés, con una importancia discursiva también para las minorías y ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y en términos discursivos y culturales, protección y reivindicación de minorías. Exacto. De legitimación de gobierno, sobre todo. No solamente de reivindicación, porque ahí también hay algo que está bastante estudiado, ¿no? Es mucho más barato, entre comillas, dar políticas de reconocimiento, identidades y bla, porque no significan una erogación económica del Estado en muchos casos, que atender las necesidades de las mayorías que sí son económicas, que tienen que ver con cosas más tangibles, digo, trabajo, salud, educación, vivienda, rutas. Entonces, lo que se generó, y ya a nivel global, tiene que ver con esto, con minorías muy empoderadas y mayorías constantemente sintiendo que hacían ese esfuerzo sin tener ninguna retribución. Creo que los progresismos globales vieron tarde eso. Con todo respeto, no me parece una mirada polémica, me parece sensata y precisa y la clava en el ángulo. Bueno, como punto de partida. Después podemos discutir otras cosas, pero sí. Porque a veces es leído como, bueno, pero los derechos de las minorías nadie está discutiendo eso. Pero me parece que vieron tarde eso. A mí siempre me gusta poner como ejemplo el tema de Guns N' Roses, One in a Million, del joven que llega, del interior de los Estados Unidos a LA, a Los Ángeles, y se da cuenta que no hay nada para él, porque él es joven, blanco, tiene todos, puede trabajar y ahí no hay Estado que lo asista. Y esa canción es de 1987. Claro.
Entonces... Segunda presidencia de Ronald Reagan. Claro, había una demanda ahí que quizás no atender esas necesidades de las mayorías generó una resistencia en muchos lados, que después vinieron las redes sociales y de golpe que vos estabas en Los Ángeles, en las afueras de Barcelona y en Lincoln, y te conectaste con gente que en otro momento no te hubieras conectado nunca y tenías más o menos las mismas ideas. Digo, la aceleración de los tiempos que provoca y la conexión de ideas que estaban dispersas, que provocaron las redes sociales, bueno, los progresivos, de hecho hay muchos espacios políticos todavía que niegan que eso haya tenido algún efecto, aún con la realidad enfrente. Es que, ¿cuántos en el 2023, sobre todo que hacen mundos más académicos, si se quiere, y demás, se sorprendieron cuando ganó Milei? Y era salir a la calle. Bueno. Era ver la situación, es justamente esto. ¿En qué mundo vivimos y qué mundo vemos también? ¿Y qué es lo que no vemos? Y una posición también muy victoriana del progresismo a nivel global. Un deber ser... Una superioridad moral. Claro, una superioridad moral sí. que generó un rechazo muy grande en todos, en una porción muy importante de la población. Entonces, ahí creo que por eso... por una encerrona de no poder poner en palabras cosas que suenan polémicas, de entender que hay un trade-off entre la protección de las minorías y la protección de las mayorías, y que si haces una cosa no podés hacer la otra. Pasó y empieza a pasar que hay ciertas cosas que suceden que no las entendemos. Y después es un cambio generacional en la Argentina importantísimo, a nivel global también, digo, pero en la Argentina importantísimo. Es estos menos 40 que el año que viene van a ser mayoría del padrón y que crecieron escuchando a sus padres quejarse, porque estaban en una muy buena posición económica y sus padres se quejaban de tener que pagar tantos impuestos, o porque estaban en muy mala posición económica y sus padres se quejaban cuando estaban presentes, se quejaban de que no alcanzaban las horas del día para trabajar, y es una generación que no quiere eso. Lara, un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Lara Goiburu, politóloga linqueña, directora ejecutiva de Management & Fitch, charlando un poquito con nosotros sobre la relación entre la sociedad y el gobierno en este agosto 2026.